Continuando con la segunda parte de esta clase, nos habíamos quedado en la descripción de los restos epiteliales de Malassez, terminando con el grupo de células que podemos encontrar en el ligamento periodontal. Nos resta hablar sobre las células ectomesenquimáticas indiferenciadas, que también se han podido encontrar en este tejido. Ya saben que son células pluripotentes con capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares, y que estarían ubicadas alrededor de los vasos sanguíneos, al menos en el ligamento periodontal. Su diferenciación estaría disparada por la interacción EGF receptor, es decir, el EGF es un factor de crecimiento epidérmico que al interactuar con su receptor sería la señal que estimula a la célula ectomesenquimática a diferenciarse en un fenotipo celular, como sería por ejemplo el fibroblasto. Entonces esta célula, tras dividirse, eh, tras digamos pasar una división asimétrica, una célula queda como célula ectomesenquimática indiferenciada, permaneciendo en la zona perivascular, y la otra célula hija sería la que se diferencie en fibroblasto. O sea que la población de células ectomesenquimáticas indiferenciadas que encontramos en el ligamento periodontal, si bien pueden diferenciarse en múltiples fenotipos celulares, están básicamente para generar o ser una fuente constante de fibroblastos. Y esto sería importante y sería lo que explique el por qué se sigue demostrando actividad fibroblástica aún en piezas dentales de individuos de 50 o más de 50 años de edad. Bueno, entonces terminamos la descripción de los grupos celulares que encontramos en el ligamento. Ahora vamos a pasar al segundo componente estructural de este tejido, que cumple una función primordial, que explica las funciones que tiene el ligamento periodontal para con el elemento dental, ¿sí? Su capacidad de absorber y de amortiguar las fuerzas de la masticación, transmitirlas al hueso alveolar, evitar la fractura, permitir que el diente no sufra movimientos exagerados, o sea, controlar los movimientos que la pieza dentaria puede hacer tanto a nivel lateral o en sentido vertical. Todo eso lo controla el ligamento periodontal. ¿Y gracias a qué lo hace? Lo hace gracias a las fibras que posee, ¿no? Que dijimos que estas fibras son fundamentalmente de naturaleza colágena, es decir, en el ligamento de colágena, fibras elásticas, fibras reticulares, fibras oxitalánicas, pero las más predominantes, las más abundantes son las de naturaleza colágena. ¿Qué célula las produce? El fibroblasto, ya lo sabe. El aspecto de estas fibras es el de una cuerda retorcida por el recorrido ondulatorio que describen, pues se disponen como haces de fibras que se dirigen básicamente desde el cemento radicular hacia los tejidos vecinos, como serían el hueso alveolar, el corion gingival o el cemento de una pieza vecina. Ese es básicamente el recorrido que tienen estos haces de fibras. En el ligamento, estas fibras existentes se pueden clasificar en dos grandes grupos de acuerdo a su importancia, en fibras principales y fibras secundarias. Las fibras principales son fibras de colágeno que describen un recorrido ondulatorio con un aspecto en cuerda retorcida y que justamente se disponen como haces de fibras que se dirigen desde el cemento radicular hasta los tejidos vecinos, como lo mencioné, y las fibras secundarias que se disponen irregularmente, o sea, no tienen un trayecto definido. Las fibras principales describen un trayecto perfectamente definido, establecido, mientras que las secundarias no. Las fibras secundarias se disponen irregularmente entre los haces de fibras principales. Bueno,
antes de pasar a describir, a desglosar los grupos de fibras principales del ligamento, me estaba olvidando de describir esta imagen. Entonces aquí tenemos un corte de tejidos radiculares, ¿sí? O de la porción radicular, en este caso abarcando también parte del periodonto de un diente, teñido con tricrómico de Masson. Ya saben que con el tricrómico de Masson el colágeno lo vamos a ver de color verde o verde azulado. Entonces aquí observen la dentina, ¿sí? Se puede identificar estas, estos canalículos o estas líneas que representan en realidad los canalículos dentinarios. Lo vemos justamente de color verde azulado por la gran cantidad de colágeno que tiene la dentina, ¿sí? Que es mayor a la que exhibe el cemento. Y bueno, este es un corte obviamente preparado por técnica de descalcificación y luego teñido con tricrómico de Masson. Acá tenemos el cemento, las partes, los puntos rojos que vemos entre las zonas verdes que representan los depósitos de colágeno, son las células que están incluidas en esta matriz y que corresponderían con los cementocitos. Entonces de esta parte pues está indicando cemento celular. ¿Por qué? Porque veo pues estos cementoplastos, ¿no es cierto? Y acá pues tendríamos el ligamento periodontal, donde estamos viendo de manera protagónica estos haces de fibras colágenas, ¿no? Miren el trayecto ondulatorio que describen estos haces de fibras colágenas, que básicamente se disponen desde el cemento radicular hacia los tejidos vecinos, como puede ser el hueso alveolar, que estaría por acá, o la encía hacia coronal, ¿sí? O se pueden dirigir hacia el cemento radicular de una pieza vecina. Bueno, entonces, bueno, esta lista describe los grupos de fibras principales del ligamento periodontal. Así tenemos un grupo gingival, que justamente se extiende desde el cemento radicular hasta el corion gingival, y este grupo de fibras de alguna manera se entremezclan, se llegan a superponer con las fibras propias de la encía adherida, ¿sí? De la encía insertada, y este grupo de fibras gingivales del ligamento periodontal serían las responsables de mantener la fijación de la encía al diente, ¿no? Entonces, a través de este grupo de fibras, el ligamento periodontal cumple una función física de soporte muy importante, que es mantener la encía adherida al diente, ¿sí? Fijada al diente, evitando que ésta se desprenda. Otro grupo de fibras es las llamadas crestoalveolares u oblicuo ascendentes. ¿Por qué se llaman oblicuo ascendentes? Porque bueno, describen este trayecto ondulatorio que se dirige desde la cresta alveolar hasta una zona aproximadamente por debajo de la unión o de la relación esmalte-cemento. Por eso se llaman oblicuos ascendentes, ¿sí? Porque su trayecto se describe desde la cresta alveolar hasta el cemento radicular en una zona ubicada por debajo de la unión esmalte-cemento. Y este grupo de fibras sería importante, por ejemplo, para evitar los movimientos extrusivos del diente. El grupo horizontal o de transición es un grupo de fibras que describen un trayecto, como el nombre lo dice, horizontal. Van desde el cemento radicular al hueso alveolar adyacente, y sería un grupo de fibras que controlaría o reduce los movimientos de lateralidad del diente, de alguna manera restringe los movimientos de lateralidad de las piezas dentarias. Su trayecto, como les dije, es perpendicular al eje largo del diente o forma un ángulo recto con la superficie radicular, ¿sí? Pues son fibras horizontales, tipo fibras de Sharpei, por ejemplo. Después tenemos el grupo oblicuo ascendente,
que está resaltado en amarillo porque es el grupo principal o el más abundante, en realidad es el más abundante, el más denso de todas las fibras principales del ligamento periodontal. Está encargado de proteger al diente de todas las fuerzas de la masticación, independientemente de su dirección. Es importante este grupo de fibras para evitar sobre todo los movimientos intrusivos del diente, pero en general lo protege, sobre todo este grupo de fibras es el encargado de proteger al diente de las fuerzas más intensas, ¿sí? De las fuerzas tensionales de mayor carga. Es el grupo más abundante, como lo dije, y es el fundamental, el más importante en establecer esta articulación alveolo-dentaria, ¿sí? Se llama oblicuo descendentes porque describen justamente un trayecto descendente. Después tenemos el grupo apical que describe un trayecto tipo abanico, pues van desde el cemento radicular de la región apical hasta el hueso alveolar de fondo, y serían importantes para controlar no solo movimientos de lateralidad, sino evitar movimientos intrusivos. Actuarían como un colchón que evitaría movimientos intrusivos del elemento dental, además de evitar movimientos de lateralidad y de extrusión. El grupo interradicular, que sería un grupo de fibras que también describen un trayecto en abanico y que estaría obviamente presente únicamente en los dientes con más de una raíz, en los dientes multiradiculares, estaría ausente en los dientes unirradiculares y su función es evitar los movimientos de rotación. Entonces aquí las podemos ver en un diente unirradicular. Este grupo de fibras que estoy señalando sería el grupo de fibras gingivales, que son fibras colágenas del ligamento periodontal, que se extienden desde el cemento radicular que está acá hacia el corion gingival y se entremezclarían con las fibras propias del corion gingival. ¿Sí? Estas fibras, como lo dije, son fundamentales para mantener fijado la encía al diente, ¿sí? Para mantener la fijación de la encía al diente y evitar que ésta se desprenda. Después tenemos las fibras crestoalveolares, también llamadas oblicuas ascendentes. ¿Por qué? Porque describen un trayecto oblicuo que va desde la cresta alveolar que está acá hasta la zona cervical, es decir, hasta el cemento radicular a un nivel inmediatamente por debajo de la relación esmalte-cemento. Ya les dije que estas fibras crestoalveolares son importantes para evitar los movimientos extrusivos, ¿sí? Después las fibras horizontales, que son estas que señalamos acá o acá, son fibras que describen un ángulo recto con respecto al eje largo del diente y se disponen desde el cemento radicular hasta el hueso alveolar, ¿sí? Son importantes para resistir fuerzas laterales. Las fibras oblicuas, que en realidad serían las fibras oblicuas descendentes, como las que vemos acá. En realidad serían estas serían las fibras oblicuas descendentes que van justamente desde el hueso alveolar hasta el cemento radicular, describen un trayecto descendente, son las más abundantes serían estas de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Estoy señalando, como les dije, son las más abundantes de todos los grupos de fibras principales y son las más protagónicas en el establecimiento de la articulación alveolo-dental. Son importantes para resistir todas las formas o todos los tipos de fuerzas masticatorias, pero sobre todo son esenciales para que el diente pueda resistir las fuerzas más intensas, ¿sí? Las fuerzas de mayor carga, y contribuyen a evitar los movimientos de intrusión dental. De alguna manera pues cumplen una función similar a las fibras apicales. Las fibras apicales, si bien evitan los movimientos de lateralidad y de extrusión, están acá,
describe un trayecto en abanico que va desde el cemento radicular hasta el hueso alveolar de fondo. Serían todas estas que estoy señalando. Estas son importantes porque actúan como un colchón que evita la intrusión del diente, pero también controlan los movimientos de lateralidad y evitan la extrusión de la pieza dental. Y después el grupo interradicular, que no está presente obviamente en los dientes unirradiculares, estará presente este grupo de fibras únicamente en los dientes con más de una raíz, como los molares, y son importantes para evitar los movimientos de rotación dental, ¿sí? Entonces acá tenemos el cemento radicular, ¿sí? Y acá tenemos la compacta periodóntica del hueso alveolar, que es la superficie donde se fijan las fibras del ligamento periodontal, permitiendo de esta manera la fijación del diente al hueso y estableciendo la articulación dentoalveolar. Bueno, hemos completado entonces la parte de la estructura de este tejido en cuanto a células, en cuanto a fibras. Ya saben que la sustancia fundamental, al igual que la sustancia fundamental de la pulpa, está formada por proteoglucanos, pero vamos a encontrar además elastina en la matriz extracelular del ligamento periodontal. En cuanto a la vascularización, pues es un tejido altamente vascularizado. Esta nutrición le proviene de tres ramas principales, las ramas periapicales, que a su vez son colaterales, que emergen de las arterias maxilar superior y maxilar inferior. El tipo de vascularización que tiene el ligamento, al igual que el de la pulpa, es una vascularización de tipo terminal, pues de las ramas periapicales, estas ingresan al ligamento periodontal y se van ramificando cada vez más, formando plexos que terminan, justamente es terminal porque termina este plexo capilar a nivel gingival, ¿sí? También le proviene la irrigación de ramas intraalveolares, es decir, de ramas que vienen del hueso alveolar, que penetran estos forámenes, estos agujeros de la compacta periodóntica del hueso alveolar, y una vez que atraviesan esta lámina cribosa del hueso alveolar, ingresan al ligamento periodontal y otorgan la irrigación. Y también la nutrición, y pues le llega al ligamento periodontal a través de ramas gingivales, o sea, de ramas de capilares que provienen del conectivo gingival, ¿sí? Entonces, como ven, el ligamento periodontal es un tejido ampliamente vascularizado. Todas estas arteriolas forman una rica red. ¿Por qué? Porque van ramificándose y van anastomosándose, formando redes de capilares en el ligamento. Las venas van a seguir un trayecto, ya saben, contrario al que siguen las arteriolas, ¿sí? Las venas emergen justamente de esta red, ¿sí? Lo harían a nivel cervical o a nivel de la región cervical del ligamento periodontal, y a medida que van emergiendo hasta la zona periapical, estas venas o esta red venosa, esta red de vénulas, se van anastomosando cada vez más, van formando sinusoides cada vez más gruesos, formando troncos venosos que emergen por la zona periapical, ¿no? Los linfáticos van a seguir el mismo trayecto de las venas y su función será realizar el drenaje linfático del ligamento periodontal y del hueso alveolar adyacente para terminar desembocando en los ganglios de cabeza y cuello. Bueno, en cuanto a la inervación, en el ligamento periodontal vamos a encontrar desde el punto de vista estructural, al igual que encontrábamos en la pulpa, fibras sensoriales de tipo amielínicas o delgadas y fibras mielínicas gruesas. Justamente la presencia de mielina hace que la fibra nerviosa sea gruesa o sea delgada, ¿no? Si no tiene mielina se va a presentar como una fibra fina. Si tiene mielina, esa presencia de mielina le va a dar la característica de ser una fibra gruesa. La inervación, ¿de dónde le proviene al ligamento periodontal? Pues le proviene de las ramas de los nervios de maxilar superior y dental inferior respectivamente, ¿no? O sea, el nervio maxilar superior va a proveer la inervación para el ligamento periodontal de todos los dientes superiores, y el dental inferior va a proveer la inervación
para el ligamento periodontal o la membrana periodontal de todos los dientes inferiores. Estos nervios, como pasaba en la pulpa, siguen el mismo trayecto de los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a seguir el mismo trayecto de los vasos sanguíneos, van a ingresar por la zona periapical del ligamento y a medida que van ascendiendo hasta la zona cervical del ligamento, más o menos en el límite con la encía, se van a ramificar, ¿no? Progresivamente se ramifican los haces de nervios formando redes o plexos, en realidad forman plexos nerviosos, y estructuralmente, como ya lo dije, estos haces de nervios se distinguen en fibras mielínicas o gruesas, fibras no mielínicas o finas y fibras nerviosas autónomas. Las mielínicas o no mielínicas son fibras sensoriales, en realidad. Las que tienen mielina actúan como mecanoreceptores, es decir, que son fibras sensoriales que están especializadas en captar estímulos físico-mecánicos como el tacto y la presión. Y gracias a ese tipo de fibras, por ejemplo, nosotros podemos percibir la presencia de un mínimo resto o la presencia de una de un mínimo residuo o partícula ubicada entre las piezas dentarias, ¿sí? Las fibras finas no mielínicas son también un grupo de fibras sensoriales que están especializadas en recibir estímulos de propiocepción y la función propioceptiva del ligamento periodontal es muy importante porque es lo que permite que el ligamento pueda o el diente pueda establecer la localización exacta de la dirección y de la presión de una tensión o de una fuerza. Además son esenciales para regular y controlar el movimiento mandibular. Eso va a permitir estabilizar la oclusión, regula la musculatura masticatoria y protege al diente de una sobrecarga repentina. Es gracias a esta función de propiocepción. Por eso es que cuando, por ejemplo, estamos masticando y percibimos la presencia, por ejemplo, de una piedra en el arroz o de una no sé, de una semilla, de una pepa, de alguna fruta, inmediatamente, digamos, esta propiedad de propiocepción que tiene el ligamento periodontal, que controla la posición mandibular, permite la estabilidad oclusal, controla la musculatura masticatoria, ¿sí? Y protege de esta sobrecarga oclusal repentina, nosotros podemos inmediatamente abrir la boca y evitar que ante la presencia de una piedra, por ejemplo, cuando estamos masticando, los dientes se fracturen. Es gracias a esta propiedad de propiocepción que tiene el ligamento. Y las fibras nerviosas autónomas que actúan como vasomotoras, al igual que ocurre en la pulpa, controlan el calibre arteriolar. Y bueno, para terminar, sobre la histofisiología, el ligamento periodontal cumple funciones físicas de soporte. Gracias al ligamento periodontal se establece una relación entre el diente con los tejidos duros y blandos vecinos. ¿A través de qué? A través de todos los grupos de fibras principales que tiene este tejido. Como lo había dicho, gracias al grupo de fibras gingivales, el diente mantiene una relación íntima con la encía, ¿sí? Evitando que ésta se desprenda. Mediante los grupos de fibras, como describimos, las crestoalveolares, las horizontales, las oblicuo-descendentes, las apicales, las interradiculares. A través de todas esas fibras, el diente puede absorber las fuerzas de la masticación, transmitirlas al hueso alveolar, evitando la fractura. Y sobre todo controlar los movimientos que realiza la pieza dentaria dentro de su alveolo, ¿no? Tanto los movimientos de lateralidad, evitaría, gracias a las fibras del ligamento periodontal, se evitan los movimientos intrusivos y extrusivos de la pieza dental, o por lo menos se limitan, se controlan, así como los movimientos de rotación.
Bueno, el ligamento periodontal también cumple una función de nutrición gracias a la rica vascularidad que presenta, que como dijimos, le proviene de varias fuentes, le proviene de la encía, le proviene de la zona periapical, le proviene del hueso alveolar. De hecho, el ligamento periodontal actúa como un periósteo ofreciendo nutrición a los tejidos adyacentes, como serían la compacta periodóntica del hueso alveolar y el cemento. Tiene una función de protección, pues gracias a este grupo de fibras colágenas principales, el ligamento puede limitar los movimientos masticatorios del diente, evitando la intrusión o la extrusión de la pieza dentaria o evitando la fractura. ¿Sí? De hecho, gracias a las fibras principales o más abundantes, que son las oblicuas descendentes, el diente puede resistir hasta las fuerzas más intensas que puedan actuar durante la masticación. Y además, gracias a que, digamos, el ligamento presenta funciones propioceptivas o actúa como un receptor sensorial propioceptivo, puede controlar el movimiento mandibular, evitando la sobrecarga oclusal y manteniendo de esta manera la estabilidad oclusal, ¿sí? Tiene funciones formativas, pues dijimos que en el ligamento existen grupos de células con capacidad de síntesis y formación de tejidos, como eran los osteoblastos, los cementoblastos, los fibroblastos, y tiene una función, se adjudica una función sensorial por la rica inervación que posee, ¿no? Fibras nerviosas sensoriales y fibras nerviosas autónomas. Las sensoriales pueden ser mielínicas o amielínicas. Las mielínicas son las fibras gruesas que son especializadas en captar estímulos de tacto y de presión, y las fibras sensoriales finas, no mielínicas, que actúan básicamente como receptores de propiocepción, ¿sí? Y las fibras nerviosas autónomas, que recuerden, lo que hacen es controlar el calibre arteriolar, o sea, tienen una función vasomotora. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.